Esta es una relación incorrecta. Un hombre se enamoró de la esposa de su mejor amigo. Lo que hicieron hizo que todo el pueblo los condenara. ¿Qué pasó al final? Por favor, quédate y escucha la historia de hoy. Creo que lo que estoy a punto de contarte te sorprenderá. Bienvenido al nuevo canal, Daily. Historias inesperadas. El apartamento de Luke Bennett era pequeño. Las paredes, pintadas de un gris pálido, estaban tan vacías que cada paso resonaba en su corazón. En la estantería del rincón, un portarretratos plateado y polvoriento marcaba el momento en que los tres estaban juntos. Él, Mark y Grace. Mark estaba en el centro, con el brazo alrededor de su mejor amigo y de su esposa, sonriendo con alegría. Luke no podía recordar cuántas veces se había detenido a mirar esa foto, sintiendo tanto calor como dolor. Mark ya no estaba. Un accidente de tráfico se lo había llevado de este mundo de forma repentina, dejando un vacío difícil de llenar. En sus últimos momentos en el hospital, Mark sostuvo la mano de Luke, con la voz débil pero la mirada decidida. Cuida de Grace y Sophie por mí. No las dejes solas. Esa promesa se convirtió en la carga y el apoyo de Luke durante los últimos 2 años. Cumplió su palabra, pero nunca dejó de preguntarse si estaba haciendo lo correcto. La mañana del sábado, el olor a café recién hecho le llenó la nariz mientras Luke cerraba la puerta del apartamento y conducía hasta la casa de Grace, por las carreteras del pequeño pueblo. Los árboles de arce ya comenzaban a cambiar de color. El paisaje era tan familiar que podría recorrerlo con los ojos cerrados. La casa de Grace, una vivienda de madera blanca con detalles en verde claro, estaba al final de una calle tranquila. Cuando Luke aparcó frente a la verja, la risa de Sophie sonó desde el porche. «Tío Luke», gritó con alegría, saliendo corriendo con sus pequeños pies, su cabello castaño y rizado volando al viento. «Te estaba esperando», dijo sonriente, con las mejillas sonrojadas por el aire de la mañana. «Buenos días, pequeña», dijo Luke inclinándose para acariciarle el pelo, mientras una sonrisa involuntaria se dibujaba en sus labios. «El grifo de la cocina se ha roto otra vez», dijo Sophie, ladeando la cabeza con una expresión tan seria como un adulto. «Mamá dice que solo tú puedes arreglarlo», añadió en un susurro como si compartiera un secreto importante. Luke soltó una risita, encogiéndose de hombros. «Menos mal que soy bueno arreglando cosas». Alzó la mirada hacia el porche, donde Grace acababa de salir. Llevaba un jersey fino color crema y unos vaqueros sencillos. El pelo recogido con algunas hebras cayendo por las mejillas. Su sonrisa era suave, pero sus ojos mostraban cierta timidez al verlo. «Buenos días, Luke», dijo Grace suavemente, limpiándose el delantal manchado de harina. «Has llegado antes de lo que esperaba». Su voz era baja, pero temblaba un poco, como si tuviera prisa y no supiera qué más decir. «Las carreteras están tranquilas hoy», respondió Luke, dejando la caja de herramientas en el porche. «Pensé que lo terminaría antes del desayuno». Intentó mantener la calma en su voz, pero su corazón siempre se agitaba al estar frente a ella. La casa olía a mantequilla y canela, un aroma que evocaba hogar. A Luke siempre le gustó esa sensación, aunque lo hacía sentirse a la vez cálido y distante. Entró en la cocina y comenzó a arreglar el grifo con fugas, mientras Sophie permanecía a su lado haciéndole preguntas tontas. «Luke», preguntó, ladeando la cabeza, con sus grandes ojos brillando. «¿Alguna vez te sientes triste?» Luke alzó la mirada, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué estaría triste, pequeña?», preguntó suavemente, sin dejar de girar los tornillos. «¿Por Mark?», dijo Sophie bajando la voz y la mirada. «Echo mucho de menos a mi papá». Su voz se quebró. Sus pequeñas manos apretaban el borde de su camiseta. El corazón de Luke se encogió. Dejó la llave inglesa a un lado y se agachó hasta quedar a su altura. «Yo también echo mucho de menos a tu papá», dijo en voz baja pero cálida. «Pero sé que nos está mirando desde allá arriba». Sophie lo miró con los ojos brillando. «¿De verdad?». «De verdad», respondió Luke, tocándole la nariz con el dedo. «Y estaría muy orgulloso de verte tan fuerte». Ella asintió, con una sonrisa creciente. En ese momento, Luke se dio cuenta de que no solo había cumplido su promesa a Mark.
De verdad amaba a esa niña como si Sophie fuera parte de su corazón. Las mañanas de sábado se habían convertido en una rutina. Luke venía a arreglar cosas, limpiar o simplemente jugar con Sophie, y luego desayunaba con Grace. Nadie lo decía, pero los tres esperaban con ilusión ese día cada semana. Desayunaban alrededor de la vieja mesa de madera, el lugar donde la familia de Mark solía sentarse junta. Grace vertía leche en un vaso. Sophie, ocupada coloreando a su lado. Luke, sentado enfrente, comía tortitas mientras observaba en secreto cómo la luz del sol iluminaba el cabello de Grace. «Tío Luke», dijo de repente Sophie sin levantar la vista del dibujo. «¿Por qué no vives con nosotras?» Su voz era inocente, pero la pregunta resonó como una campana en la habitación. Grace se detuvo, la botella de leche temblando en su mano. Luke también dejó de comer, con la garganta seca. Rió un poco, intentando disimular su confusión. «Tío tiene su propia casa, pequeña», dijo rascándose la cabeza, evitando la mirada de Grace. «Pero vienes todo el tiempo. Arreglas cosas para mamá, juegas conmigo, desayunas aquí. Eres como papá», continuó Sophie con voz inocente, pero sincera. Grace bajó la cabeza, apretando los labios. No podía culpar a su hija. Los niños solo dicen lo que ven. Pero esa pregunta dejó un silencio extraño en la cocina. Luke respiró hondo, sonriendo con ternura a Sophie. «Siempre estaré aquí cuando me necesites. Aunque no viva contigo, nunca estarás sola». Habló en voz baja, como si hiciera una promesa. Sophie asintió satisfecha y volvió a colorear felizmente, dejando a Luke y a Grace en un silencio difícil de describir. «Gracias, Luke», dijo Grace suavemente, con voz baja pero cálida. Luke la miró. Sus ojos se encontraron un instante. En los de Grace vio algo que era a la vez agradecimiento y timidez. Un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Después del desayuno, Sophie tiró de Luke hacia el porche trasero para enseñarle su base secreta, un rincón del jardín donde había apilado almohadas y cajas de cartón como un pequeño castillo. Luke se sentó en los escalones, una taza de café en la mano, observando a Grace a través de la ventana de la cocina mientras lavaba los platos. No sabía cuándo había empezado, pero lo que sentía en su corazón había ido más allá de la promesa. Ya no era la esposa de su mejor amigo, sino una mujer a la que amaba en silencio, en secreto, con suavidad, y quizá nunca se atrevería a admitirlo. «Luke», llamó Sophie. «Necesito un portero para la base secreta. ¿Estás listo?» Su voz sonó como música, haciendo reír a Luke. «¿Lista, capitana?», respondió él, levantándose y acercándose. La mañana transcurrió entre risas infantiles y el olor a tierra húmeda en el patio trasero. Grace miraba de vez en cuando por la ventana, con una mirada suave, y en esos momentos Luke sentía que una parte de él pertenecía a ese lugar. Por la tarde, al regresar a su apartamento, Luke se tumbó en el viejo sofá, sosteniendo una taza de té, aunque no la bebía. Afuera, el viento soplaba por la ventana abierta, esparciendo algunas notas de trabajo. Cerró los ojos. Los recuerdos del pasado volvieron. Eran tres amigos inseparables desde la universidad: Luke, Mark y Grace. Solían andar en bici por el bosque, acampar en noches de verano y cantar karaoke borrachos en el centro del pueblo durante el último año. A Luke le gustaba Grace, un sentimiento suave, no ruidoso, pero tan claro como la luz del sol filtrándose por las cortinas. Sabía que a Mark también le gustaba. Y cuando ellos dos empezaron a salir, Luke los felicitó con la sonrisa más sincera que pudo forzar. Luego se hizo a un lado, desempeñando el papel de amigo leal. Hizo lo correcto, pero eso no significaba que no doliera. «Nunca lo dices», le dijo una vez Mark, después de emborracharse. «Pero lo sé. Gracias por elegir siempre la amistad». Luke aún recordaba la mirada de Mark cuando lo dijo. No había lástima, solo comprensión entre dos hombres. Y ahora Mark ya no estaba. Luke había cumplido su promesa, cuidar de Grace y Sophie, tal como Mark quería. Pero lo que no podía afrontar era el hecho de que su corazón latía por alguien que ya no pertenecía a nadie, pero que nunca podría ser suya. Aquella noche,
En un pequeño bar cerca de la oficina de correos del pueblo, Luke se encontró con Tom Harris, un compañero de trabajo y la única persona con la que podía compartir sus verdaderos sentimientos. Tom era un hombre bajo, fornido, calvo, bromista, pero con una mirada más aguda de lo que aparentaba. ¿Café negro como siempre?, rió Tom cuando Luke pidió su bebida. Con la cantidad de cafeína que consumes, deberías tener patrocinio de Starbucks. Luke sonrió, pero su mirada se ensombreció. Estuve en casa de Grace. Tom se recostó en su silla, ladeando la cabeza. Sábado como siempre. Y como siempre, vienes aquí para huir de tus propios sentimientos, ¿verdad? Luke no respondió. Dio un sorbo al café, saboreando la amargura que le invadía la lengua. Tom suspiró. Sabes, antes pensaba que eras el tipo tranquilo y sereno. Ahora creo que eres el tipo de hombre que tiene miedo de lo que siente. No es miedo, dijo Luke lentamente. Es respeto. Grace merece ser libre, no estar atada a alguien que solo intenta cumplir una promesa a alguien que ya no está. Tom guardó silencio unos segundos y luego asintió. Lo hace sonar como si amar a alguien fuera egoísta. Porque a veces lo es, respondió Luke en voz baja, mirando por la ventana del bar, donde el viento arrastraba las primeras hojas del otoño. El domingo por la mañana, Grace fue al supermercado del pueblo, como siempre. El aire dentro estaba tranquilo, solo roto por el sonido de los carritos sobre el suelo de baldosas y la música suave que salía de los altavoces. Pero pronto empezaron a llegarle susurros. Está en su casa todo el tiempo otra vez. Dicen que no tardaron nada después de que Mark muriera. Pobre Sophie, no tiene ni idea de lo que pasa. Grace se quedó inmóvil frente al estante de cereales, sus manos apretando la caja dentro del carrito. Respiró hondo, intentando ignorarlo, pero el dolor se expandía por su pecho. Al llegar a casa, dejó la bolsa de la compra sobre la mesa de la cocina, forzando una sonrisa para Sophie, que jugaba en el suelo con bloques de construcción. Pero en su cabeza, los susurros seguían sonando. Luke llegó esa tarde con una caja de herramientas para arreglar las bisagras de la puerta. Notó de inmediato el cambio en los ojos de Grace. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, dejando su bolsa, su voz llena de preocupación. Grace dudó un segundo y luego negó con la cabeza. No del todo. Hoy oí hablar de nosotros en el supermercado. Su voz bajó, sus ojos fijos en la ventana. ¿Sobre mí?, preguntó Luke, manteniendo la voz serena. Grace asintió levemente. Sobre nosotros. ¿Creen que? Se mordió el labio, incapaz de continuar. Luke se acercó, apoyando sus manos suavemente en los reposabrazos de la silla. Grace, ellos no saben nada. Solo nosotros conocemos la verdadera historia. Grace esbozó una leve sonrisa, pero era una sonrisa temblorosa. A veces pienso que si Mark hubiera vivido, nada de esto habría pasado. Y me odio por pensar así. Luke no dijo nada. No encontraba las palabras adecuadas. En lugar de hablar, solo asintió, como diciendo, yo también lo siento. Esa noche, llovía con fuerza. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con el viento que silbaba entre los arces del patio trasero. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejando la casa a oscuras. Sophie gritó suavemente desde el salón. «Mamá». Su voz temblaba mientras abrazaba fuerte su osito de peluche. «Está bien, cariño», dijo Grace, abrazando a su hija con voz calmada. «Solo está lloviendo». Luke encendió la linterna del móvil y se acercó. «Necesitamos un lugar seguro. ¿Construimos una fortaleza de almohadas?». Sonrió con ternura, poniéndose a la altura de los ojos de Sophie. Sus ojos brillaron, a pesar de las lágrimas. ¿De verdad? ¿Como la otra vez?, preguntó con voz temblorosa pero esperanzada. Como la otra vez, dijo Luke. Pero esta vez más grande. En pocos minutos, los tres habían apilado almohadas y colocado mantas, construyendo una fortaleza en el salón. Las risas de Sophie resonaban por encima del sonido de la lluvia. Grace se sentó junto a ella, con el pelo cayéndole sobre los hombros, los ojos húmedos, pero con una sonrisa en los labios por primera vez en todo el día. Cuando Sophie se quedó dormida dentro de la fortaleza, Luke y Grace, sentados en silencio,
uno al lado del otro. La lluvia había cesado, dejando solo el sonido de la respiración de la niña y los latidos de sus corazones. Gracias, susurró Grace, con los ojos puestos en Sophie, pero su voz dirigida a Luke. Luke asintió levemente, también mirándola. Le prometí a Mark, pero en realidad, lo hago por mí, dijo con voz baja pero clara, como una pequeña confesión. Grace se giró para mirarlo. A la tenue luz de la pantalla del móvil, sus miradas se encontraron, y el silencio lo dijo todo. Era finales de otoño, y las hojas de arce cubrían el camino hacia el pueblo. Una camioneta gris plateada se deslizaba lentamente a través de la vieja verja de madera. Adam, el hermano mayor de Mark, sujetaba el volante con fuerza. Había estado fuera del pueblo casi 7 años desde que se mudó a la ciudad por trabajo. Ahora, todo le resultaba a la vez familiar y extraño, como un recuerdo polvoriento. Había regresado porque su madre, Margaret, acababa de sufrir un leve infarto. Pero, en el fondo, Adam sabía que había otra razón. Los rumores sobre Grace y Luke habían llegado hasta él. Rumores de que el mejor amigo de su hermano, el que había jurado proteger a la familia de Mark, pasaba ahora más tiempo con la viuda de Mark que como simple amigo. Adam detuvo el coche cuando vio la familiar casa blanca de madera, la casa de Grace. Los árboles de arce en el jardín seguían ahí, pero ahora colgaba de ellos un pequeño columpio, meciéndose con el viento. Se quedó quieto un momento, mirando la escena pacífica, pero por dentro era un torbellino de emociones, sospecha, rabia y nostalgia por su hermano. Grace estaba barriendo las hojas del porche cuando oyó un coche detenerse frente a la verja. Levantó la vista y vio un rostro conocido. Adam, dijo sorprendida, deteniendo su escoba a medio movimiento. Adam bajó del coche, sus pasos pesados, pero sus ojos llenos de emoción. Hola, Grace, saludó con suavidad, asintiendo levemente. Ha pasado tiempo. Grace dejó la escoba y se acercó. No sabía que habías vuelto. ¿Cómo está tu madre? Su voz se suavizó, su mirada mostraba preocupación genuina. Está bien. El médico dice que solo necesita reposo, respondió Adam, haciendo una pausa antes de mirar por la ventana donde Sophie armaba un rompecabezas. Y he oído algo, sobre tú y Luke. Las palabras cayeron en el aire como una piedra pesada. Grace le apretó la mano. Rumores, respondió con voz baja y cautelosa. Adam frunció los labios. Los rumores no existen sin algo que los alimente, Grace. Se dio la vuelta, pero la acusación seguía en sus ojos. Antes de que Grace pudiera contestar, la voz de Sophie resonó desde dentro de la casa. Luke está aquí. Salió corriendo por la puerta con una gran sonrisa en el rostro. Adam se giró, y justo entonces, Luke entraba por la verja, con su habitual caja de herramientas en la mano. Los tres quedaron frente a frente. El aire se volvió espeso. Adam, dijo Luke, sorprendido, pero con la voz calmada. Luke, respondió Adam, con la mirada fría. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Vienes a visitar a tu madre? Preguntó Luke, dejando la caja, intentando mantener un tono neutral. Y a ver qué estás haciendo con la familia de mi hermano, dijo Adam con firmeza, sin alzar la voz. Sophie miró alrededor, confundida. ¿Adam está enfadado con Luke? Preguntó la niña, con su voz inocente, haciendo que el ambiente se tensara aún más. Grace se agachó para abrazar a su hija y susurró. No, cariño. Los adultos solo están hablando. Pero por dentro, una sensación pesada acababa de instalarse. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Luke salió al porche a tomar un poco de aire. Se sentó en los escalones, dibujando círculos inconscientemente sobre la pintura desconchada. Unos pasos sonaron detrás de él. Adam estaba ahí, con las manos en los bolsillos, la luz de la luna reflejada en su rostro serio. ¿Amas a Grace? Preguntó directamente, sin rodeos. Luke guardó silencio. Es la esposa de mi hermano, Luke. El que tú llamabas tu mejor amigo. Adam apretó los puños. ¿Crees que Mark querría ver esto? Luke alzó la mirada. Su voz era baja, pero contenida. No sé qué querría Mark, Adam. Solo sé que le prometí protegerlas, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Proteger? Se rió Adam,
negando con la cabeza. ¿A eso llamas protección? ¿Dejar que todo el pueblo hable? Los chismes no son ciertos, replicó Luke, con voz baja pero firme. No estás enfadado por mí. Estás enfadado porque Mark ya no está para proteger a su esposa y su hija. Las palabras hicieron que Adam se detuviera. Por un momento, su rostro se llenó de dolor antes de endurecerse otra vez. Mantente alejado de Grace, dijo con firmeza, y volvió a entrar en la casa. Luke se quedó solo, el viento nocturno soplando sobre el porche. Alzó la vista al cielo estrellado, el mismo que él y Mark habían contemplado juntos. En ese momento, sintió como si hubiera perdido a Mark por segunda vez. A la mañana siguiente, la luz del sol era tenue, filtrándose a través de la niebla matinal. Grace preparaba café en la cocina cuando oyó unos golpes urgentes en la puerta. La abrió y se encontró con Margaret, la madre de Mark, de pie allí. Llevaba un abrigo grueso de lana y su rostro era severo. Aunque tenía más de 60 años, sus ojos seguían siendo tan agudos como el día que Grace la conoció. «Tenemos que hablar», dijo Margaret con voz firme. «Ni un saludo». Grace tragó saliva, asintió e invitó a pasar. Se sentaron una frente a la otra en la mesa del comedor. Sophie jugaba en la otra habitación, pero el sonido de los juguetes chocando llegaba débilmente. Se sentía como una frágil figura de cristal a punto de romperse. Margaret apoyó sus manos delgadas pero firmes sobre la mesa. «Grace, han pasado menos de 2 años desde que Mark murió. Y aún así». Respiró hondo, su voz temblaba, pero no se suavizaba. «Y aún así has dejado que Luke entre tanto en esta casa». Grace no dijo nada. Bajó la mirada hacia el café, cuyo vapor le empañaba los ojos. «¿Qué le prometiste a Mark?», continuó Margaret, la voz tensa. «¿Prometiste amarle y serle fiel? ¿Prometiste mantener unida a esta familia?» «Luke me ayudó», intentó decir Grace. Grace habló en voz baja, sus manos apretando el borde de su camisa. «Él ayudó a Sophie. Me ayudó a levantarme. Me ayudó». «¿Ayudó?», rió Margaret con sequedad, sus ojos húmedos pero llenos de reproche. «¿Estás segura, o solo estás buscando a alguien que sustituya a Mark?» Grace alzó la mirada, sus ojos enrojecidos pero decididos. «¿Crees que no echo de menos a Mark cada día? ¿Crees que me hace feliz que la gente hable de mí?» Su voz temblaba, pero cada palabra cayó con fuerza sobre la mesa de madera. «Pero no quiero que Sophie crezca en una casa llena de silencios y lágrimas». Margaret se quedó en silencio un instante, luego respiró hondo. «Estás buscando excusas, Grace. Estás destrozando todo». «No», susurró Grace, su voz apretada pero firme. «Estoy intentando sobrevivir». Las palabras silenciaron la cocina. Margaret se giró rápidamente, secándose las lágrimas. Pero al irse, su sombra dejó un frío en la espalda de Grace. Esa tarde, Luke pasó por casa después del trabajo. Notó de inmediato el cambio en el ambiente. Grace estaba callada, sus ojos tristes. «¿Qué ocurre?», preguntó Luke suavemente, dejando su caja de herramientas sobre la mesa. Grace dudó un instante, luego le contó la conversación con Margaret. Su voz se fue apagando mientras hablaba de las acusaciones. Tenía las manos entrelazadas, intentando mantener la compostura. Luke guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, dijo: «Grace, si quieres que me aleje, lo haré». Grace levantó la mirada, los ojos abiertos. «¿Qué has dicho?». «No quiero ponerte las cosas más difíciles», dijo Luke con voz baja pero serena. «Puedo mantenerme a distancia». Grace negó levemente con la cabeza. Sus ojos decían claramente: «No lo hagas. Eres el único que me hace sentir que no estoy sola». Su voz era tensa, pero tan sincera que Luke se quedó sin palabras. No respondió. Solo puso su mano cerca de la de ella sobre la mesa, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para sentir su calor. Al día siguiente, la tranquila mañana del pueblo se vio perturbada por rumores que se esparcían más rápido que el viento de otoño. En el patio del colegio, las voces de los niños resonaban por todas partes, riendo y llamándose entre ellos. Pero entre ellos, un pequeño grupo susurraba: «Mi mamá dice que el tío Luke vive con la mamá de Sophie». «No»,
Solo la visita, pero se van a casar. Sophie estaba a unos pasos, abrazando su fiambrera rosa. Tenía los ojos muy abiertos y confusos, sin entender del todo lo que decían sus compañeros, pero el hecho de que todos la miraran la hizo encogerse. Entonces, ¿dónde está tu papá de verdad?, preguntó un niño más alto, con voz burlona. ¿El tío Luke es tu papá? Sophie apretó con fuerza su fiambrera, sintiendo que se le cerraba la garganta. No, mi papá es Mark, susurró, con voz temblorosa. Está en el cielo. ¿Y entonces qué es el tío Luke para ti?, intervino una niña, curiosa y riéndose. Sophie no respondió. Salió corriendo al aula, con lágrimas formándose en sus ojos. Al final de la clase, la señorita Taylor, tutora de Sophie, llamó a Grace al colegio. Cuando Grace entró en la sala de profesores, encontró a Sophie sentada en silencio en un rincón, abrazando un osito extra que llevaba en la mochila. Sus ojos lo decían todo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Grace con voz angustiada, agachándose junto a su hija. Sophie abrazó fuerte a su madre. Me han preguntado si Luke es mi papá. Su voz se fue apagando. Grace respiró hondo, sintiendo un nudo en el pecho. Se giró hacia la señorita Taylor, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y ojos cálidos pero firmes. Sé que los niños repiten lo que oyen de los adultos, dijo la profesora con voz suave pero firme. Los rumores vuelan en este pueblo. Sophie se ha visto en una situación complicada y aún no tiene edad para defenderse sola. Grace asintió, abrazando más fuerte a su hija. Lo siento. Hablaré con ella, y con Luke. La señorita Taylor sonrió con simpatía. Lo mejor para Sophie ahora es que entienda que no tiene la culpa de nada. Y que el amor, aunque llegue más tarde, no es algo malo. Eso hizo que Grace se detuviera. Parte de ella se sintió reconfortada, y otra parte, como si le hubieran desnudado el alma. Esa noche, en casa de Grace, Luke apareció con un nuevo regalo para Sophie, un osito con un jersey rojo. Sophie abrazó a Luke en cuanto entró, pero aún había un atisbo de tristeza en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Luke suavemente, mirando a Grace. Grace asintió. Tenemos que hablar, cuando Sophie se duerma. Luke la miró y luego asintió. Se sentó en el suelo, ayudando a Sophie con el rompecabezas. La risa volvió. Pero Grace, de pie en el umbral de la cocina, con las manos apretando el borde de su vestido, sentía su corazón en un torbellino. Sabía que esa noche tendría que admitir lo que ambos llevaban tiempo evitando, los sentimientos reales, y el precio que pagaban por ellos frente a los rumores. El festival de otoño del pueblo era el mayor evento del año. Puestos de palomitas, manzanas caramelizadas y una noria instalada en medio de la plaza. Música country a todo volumen, mezclada con risas infantiles y gritos de emoción. Grace había dudado toda la mañana. Sabía que el festival estaría lleno de gente, y los rumores sobre ella y Luke seguían frescos. Pero Sophie estaba demasiado emocionada como para decir que no. Y Luke, cuando preguntó en voz baja, ¿quieres que venga contigo?, Grace solo tardó un segundo en asentir. Llegaron juntos al festival. Sophie corrió delante con un globo atado a la muñeca. La luz dorada del sol se extendía por toda la plaza, haciendo brillar su cabello castaño y rizado. «Cuidado, pequeña», gritó Luke tras ella, riendo mientras caminaba. Su voz tenía un matiz de preocupación, pero la alegría lo cubría todo. Grace caminaba a su lado, sujetando su bolso, los ojos escaneando la multitud. Sintió algunas miradas, algunos susurros, pero intentó mantener una sonrisa serena. ¿Estás bien?, preguntó Luke en voz baja, inclinando la cabeza. Sí, respondió Grace, su voz suave pero temblorosa. Solo que no estoy acostumbrada a que la gente me mire así. Luke asintió, su mano colgando junto a la suya, como queriendo cogerla, pero se detuvo. Si te incomoda, podemos irnos antes. No, dijo Grace, mirando a Sophie, que reía a carcajadas delante de la noria. En la caseta de juegos, con la mirada suave. Ella se merece divertirse hoy. Sophie jugó al juego de lanzar aros y ganó un enorme peluche azul. Mira, Luke. Levantó su premio, radiante. Muy bien hecho.
rió Luke, despeinándole el pelo con cariño. Grace también rió, sintiéndose aliviada por primera vez en días. En ese momento, de verdad parecían una familia. Y quizá por eso todos a su alrededor los miraban un poco más de la cuenta. Al caer la tarde, los farolillos amarillos iluminaron todo el festival. La música se volvió más suave, convirtiéndose en una melodía delicada. ¿Queréis subir a la noria?, preguntó Sophie, tirando de la mano de su madre, con los ojos brillando de emoción. Grace miró la noria iluminada, luego a Luke. Él simplemente sonrió. Vamos. Se sentaron en la pequeña cabina, Sophie en el medio, abrazando su peluche. A medida que la cabina subía, el pueblo entero se reducía abajo, con techos de madera entre un mar de hojas amarillas. ¡Qué bonito!, susurró Sophie, apoyando la mejilla contra la ventana. Grace lanzó una mirada a Luke. Él admiraba el paisaje, su rostro relajado, pero en sus ojos había algo más profundo, algo que ella conocía bien, aunque fingía no verlo. En ese momento, de pronto se dio cuenta de que ya no quería esconderlo. Cuando la noria se detuvo, la multitud se apretó más. Los fuegos artificiales estaban a punto de empezar. En medio del caos de luces y vítores, Sophie desapareció de la vista. «Sophie», gritó Grace, con voz desesperada. Se giró, los ojos buscando entre la multitud. Luke le agarró la mano de inmediato. «La encontraré», le gritó por encima del ruido, con los ojos tensos pero la voz firme. Grace negó con la cabeza, las lágrimas asomando. «No, no te dejaré ir solo. Confía en mí», le apretó suavemente la mano y se adentró en la multitud, llamando. «Sophie». Su voz se perdió entre los estallidos de los fuegos artificiales en el cielo. En el laberinto de gente y ruido, Luke corrió entre los puestos, los ojos moviéndose en todas direcciones. Vio un globo rosa atascado en una rama cerca del lago pequeño a las afueras del festival. «Sophie», llamó. Un llanto suave respondió. Bajo el árbol, Sophie abrazaba a su osito, los ojos llenos de lágrimas. «Tío Luke», sollozó mientras él se acercaba corriendo. «Todo está bien, pequeña». Luke se arrodilló, la abrazó con fuerza. Su voz temblaba, pero estaba aliviado. Cuando volvió con Sophie en brazos, Grace corrió hacia ellos y la abrazó, con lágrimas desbordando. Pensé que te había perdido», susurró con voz ahogada, estrechándola contra su pecho. «No», dijo Luke con voz baja pero firme. «Nunca permitiría que eso ocurriera». Grace alzó la vista, y sus miradas se encontraron bajo el resplandor de los fuegos artificiales. Por primera vez, Grace no desvió la mirada. 3 días después del festival, Luke volvió a su rutina diaria en el pequeño taller mecánico a las afueras del pueblo. Estaba limpiándose las manos aceitosas cuando oyó la puerta abrirse y una voz femenina familiar. «Luke Bennett». La voz era alegre, con un matiz de sorpresa y entusiasmo. Luke alzó la vista y se quedó paralizado. «¿Rachel?». Era una antigua compañera de trabajo de la ciudad. Habían colaborado en un gran proyecto 3 años atrás. Rachel tenía el pelo rubio hasta los hombros y una sonrisa segura, como quien está acostumbrada a la vida acelerada. «Rachel, ¿qué haces aquí?», preguntó Luke, con una mezcla de sorpresa y cautela. Rachel se acercó, dejando su bolso sobre la mesa. «Me trasladaron aquí por unos meses. No esperaba encontrarte en un sitio tan pequeño», dijo con una sonrisa amplia, escaneando a Luke con curiosidad. Esa misma tarde, cuando Luke llevó a Sophie del colegio a casa de Grace, Rachel pasó por el vecindario. Detuvo el coche, bajó la ventanilla y saludó con la mano. «Luke, ¿estás por aquí?». Su voz era alegre, la luz del sol de la tarde brillando en su cabello rubio. Grace estaba barriendo hojas en el porche y levantó la mirada. Se quedó un segundo paralizada al ver a aquella mujer desconocida hablando con tanta familiaridad con Luke. Esta es Grace, mi amiga», presentó Luke rápidamente, con voz algo titubeante. Rachel sonrió, tendiéndole la mano. «Encantada, Grace. En la antigua empresa oía hablar mucho de él. Resulta que tú eres la famosa tía Grace de este pueblo». Su tono era un poco juguetón, pero Grace, sin querer, apretó con más fuerza el mango de la escoba. «¿De verdad?», respondió con una sonrisa cortés.
Su voz era suave, pero por dentro sentía algo difícil de describir. No era exactamente celos, pero sí una inquietud. Sophie se metió entre ellos, abrazando la pierna de Luke. «Tío Luke, ¿quién es ella?», preguntó con curiosidad, mirando hacia arriba. «Solo una amiga de antes, pequeña», respondió Luke, agachándose para acariciar su cabeza. Rachel se rió. «¡Qué mona! Se parece a mi hermana cuando era pequeña». Esa noche, cuando Luke regresó a casa, Grace estaba sola en la cocina, fregando los platos, pero su mente estaba lejos. Recordaba la sonrisa de Rachel, la naturalidad con la que decía el nombre de Luke, y la forma en que él le respondía, con más familiaridad de la que uno tendría con una simple amiga. Se culpaba a sí misma. No tenía derecho a sentirse incómoda. Pero, ¿por qué su corazón pesaba tanto? El sonido de pasos la sacó de su ensueño. Luke estaba en el umbral de la cocina, con las manos en los bolsillos. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave, notando su expresión. Grace sonrió con torpeza. «Estoy bien». Luke frunció el ceño, pero no insistió. Conocía a Grace. Sabía que no se abría fácilmente cuando algo la agitaba por dentro. En el silencio, el sonido del agua corriendo se mezclaba con el tic-tac del reloj. La distancia entre ellos parecía corta, pero a la vez tan lejana que no podían alcanzarse. Al día siguiente, Rachel apareció en el colegio, como voluntaria en el evento de recaudación de fondos. Coincidentemente, Grace también estaba allí. «Grace», llamó Rachel, saludando con la mano y sonriendo con entusiasmo. «Qué suerte encontrarte aquí». Grace asintió ligeramente, forzando una sonrisa. «Sí, qué coincidencia». Rachel se acercó más, con voz entusiasmada. «Luke me ha hablado mucho de ti y de Sophie. Se nota que os aprecia mucho». Grace se detuvo. ¿Qué le había contado exactamente? Parte de ella quería preguntar, pero solo apretó los labios y sonrió levemente. «Es una buena persona. Todo el mundo lo sabe». «Rachel». «Sí, es raro encontrar a un hombre como él», rió Rachel. «Incluso bromeé diciendo que, si nadie lo hubiera pillado antes, me habría fijado yo». Su voz era suave, pero lo bastante clara para que Grace la oyera perfectamente. Grace se quedó en silencio. La sonrisa en sus labios desapareció de golpe. Solo quedó el sonido de su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Esa tarde, cuando Luke llevó el nuevo juguete de Sophie, Grace abrió la puerta con una mirada inusual. «¿Qué pasa?», preguntó Luke con voz baja al notar el repentino frío en el ambiente. «Nada», respondió Grace rápidamente, pero su voz era dura. «Pareces estar ocupado con una vieja amiga». Luke frunció el ceño. Grace intentó explicarse, pero se detuvo. Vio en sus ojos algo que era a la vez doloroso y aterrador, un sentimiento que él mismo conocía muy bien. Porque lo sentía también. Un largo silencio se apoderó de la casa. Solo se escuchaba la risa de Sophie desde el salón, completamente ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba entre los adultos. La tarde estaba nublada, con nubes grises bajas colgando sobre el pueblo. La casa de Grace estaba llena de una pesadez sin precedentes. Adam permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados. Margaret estaba sentada en el sillón, con los ojos rojos pero duros. Grace estaba de pie junto a la mesa de la cocina, agarrándose los solapas de la chaqueta, y Luke estaba sentado en silencio en el porche, intentando mantener la calma. Los rumores sobre la nueva familia de Grace se propagaron después del festival. La llegada de Rachel solo añadió más caos. El pequeño pueblo se había convertido en una olla a presión, y Adam, tras días conteniéndose, finalmente decidió enfrentarse a ella. «Seré directo», comenzó Adam, con voz baja pero cortante. «Ya no creo que estés aquí por la promesa que le hiciste a Mark». Luke apretó los puños. «¿Qué quieres decir?», dijo con voz controlada. Adam dio un paso adelante, los ojos ardiendo. «Creo que estás utilizando a Grace. Estás aprovechando la ausencia de Mark para meterte en su vida, y en la de Sophie». Grace respiró hondo y dio un paso adelante para detenerlo. «Adam, no digas eso». «Cállate, Grace». Adam se giró de golpe. Su voz era dura, pero temblaba de emoción.
Mi hermano murió hace menos de 2 años. ¿Y tú? Tú dejas que su mejor amigo se meta en tu vida. Margaret se levantó con voz temblorosa. Adam tiene razón. Esto no está bien, Grace. Perdí a un hijo. No quiero perder a mi nieta por una relación ambigua. No es ambigua. Estalló Grace, con lágrimas brotando de sus ojos. Nunca planeamos esto. Pero pasó. Estaba sola. Sophie necesitaba a alguien. Y Luke estaba ahí. Esa es la excusa más patética que he oído, gruñó Adam. Mark estaría destrozado si supiera esto. Luke por fin habló, su voz firme pero serena. Mark lo sabía. La habitación quedó en silencio. Antes de morir, me pidió que cuidara de Grace y de Sophie, continuó Luke, mirando a Adam. Sabía que las amaba. Y confió en mí. Adam se rió con amargura, los hombros temblando. ¿Confiar en ti para sustituirle? Nadie puede reemplazar a Mark. No quiero hacerlo, dijo Luke con voz baja, casi ahogada. Solo, no quiero que vivan en la oscuridad para siempre. Margaret dio un paso al frente, su voz temblorosa pero decidida. Si esto sigue así, pediré la custodia de Sophie. Al menos conservaré el recuerdo de mi hijo. Grace se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. No, no puedes hacer eso, su voz se quebró. Sí que puedo, respondió Margaret, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una voz tan dura como el acero. Y lo haré si es la única forma de alejar a Sophie de esto. Grace dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. El miedo se apoderó de ella. No solo por perder a Sophie, sino por perder la frágil felicidad que apenas estaba empezando a nacer. Luke se adelantó, con la mirada suave pero firme. Margaret, entiendo tu dolor. Pero quitarle a Sophie a su madre, a la persona que más la ama, le haría más daño a ella que a cualquiera de nosotros. ¿Y tú qué sabes de lo que es mejor para mi nieta? Preguntó Margaret, con la voz rota pero testaruda. No lo sé todo, dijo Luke negando con la cabeza. Pero sé que Mark no querría que Sophie creciera odiando. El silencio llenó la habitación. Adam se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. Margaret se dejó caer con dificultad en su sillón. Grace estaba atrapada entre dos mundos, el recuerdo de Mark y la presencia de Luke. Y no sabía cuánto más podría sostener ambos. En ese momento, Sophie salió corriendo de la otra habitación, abrazando a su osito de peluche. Miró a los adultos, confundida. ¿Estáis discutiendo? Su vocecita tembló, pero resonó por toda la casa. Esa pregunta inocente fue como un cuchillo que cortó el aire espeso. Nadie dijo nada. Era de noche. Un viento frío soplaba por la ventana del taller. Luke estaba solo, sentado en el banco de madera, abrazando la toalla vieja de Mark que siempre guardaba en la caja de herramientas. Las palabras de Adam y Margaret resonaban en su cabeza. Usaste a Grace. Sustituiste a Mark. No podía negar la culpa que lo devoraba. Cada vez que veía sonreír a Sophie, sentía felicidad y también una punzada de dolor. ¿Qué derecho tenía a estar allí? ¿Qué derecho tenía a amar a esa mujer? El teléfono sonó. Era Grace. Luke miró la pantalla, pero no contestó. Tenía miedo de que su voz lo arrastrara de vuelta, cuando él estaba intentando alejarse. Condujo fuera del pueblo, hasta el lago donde solía pescar con Mark. Las ondas en el agua reflejaban la luz de la luna. Luke miró al cielo y susurró. Mark, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O te estoy traicionando? Su voz era ronca, ahogada por el viento de la noche. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento, y los recuerdos. La risa de Mark. La imagen de Grace abrazando a Sophie. Y la mirada de su amigo en el hospital, pidiéndole ayuda por última vez. Luke soltó una risa suave, una risa dolorosa. Siempre me dejas en líos, murmuró. Su voz se quebró, teñida de amargura. Mientras tanto, Grace estaba de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía. El teléfono en su mano seguía encendiéndose y apagándose al intentar llamar a Luke. No había respuesta. Sophie dormía. Pero Grace no. Su corazón estaba en guerra. Con miedo de perder a Luke, enfadada porque se había marchado,
y atormentada por el recuerdo de Mark aún presente, susurró en la noche. No sé qué hacer. Su voz temblaba, con la mano sobre el pecho, como si intentara evitar que el corazón se le rompiera. Una semana después, Grace decidió limpiar el desván, donde se guardaban las cosas de Mark. Entre las cajas de cartón polvorientas, encontró una pequeña caja de madera con un candado oxidado. Dentro, además de algunas fotos y una entrada de cine antigua, había un sobresellado con una letra muy familiar. Para Grace y Luke, si alguna vez lo leéis. Grace abrió la carta con las manos temblorosas. Las palabras de Mark eran sencillas, pero poderosas. Grace, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sé que Luke cumplirá su promesa, porque siempre lo hace. Pero también sé que Luke te amaba, y nunca le culpé por eso. Si alguna vez sonríes a Luke, por favor, no te sientas culpable. Amaos como yo te amé, de corazón y sin miedo. Y Luke, has sido mi hermano durante mucho tiempo. Si haces feliz a Grace, sé que estaré feliz en algún lugar allá arriba. Firmado, Mark. Grace se sentó en el suelo, las lágrimas cayendo sin control, pero eran lágrimas de alivio. Años de tormento, noches sin dormir, se derritieron en unas pocas líneas de Mark. Dobló la carta, la abrazó contra el pecho y susurró. Gracias. Su voz estaba quebrada, pero por primera vez en 2 años, aliviada. Esa noche, Grace fue en busca de Luke. Condujo hasta el lago, donde él solía ir. Luke estaba allí, una figura silenciosa bajo la luz de la luna. Cuando la vio acercarse, estuvo a punto de levantarse, pero ella se adelantó y le entregó la carta. Tienes que leer esto, dijo Grace, con voz suave pero decidida. Luke abrió la carta. Sus ojos recorrieron cada palabra y luego se detuvieron. Todo su cuerpo tembló ligeramente. Cuando terminó de leer, apretó el papel y respiró hondo. Mark, susurró, con la voz rota. Grace se acercó un poco más. Él quiere que seamos felices. No que le olvidemos, sino que vivamos, por él. Luke miró a Grace durante un largo momento. A la luz de la luna, sus lágrimas brillaban, pero esta vez no eran de culpa, sino de alivio. Asintió levemente. Quiero volver a intentarlo, contigo y con Sophie. Grace sonrió con dulzura. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero su expresión era más luminosa que nunca. Yo también. Se quedaron de pie, en silencio, pero lo entendían todo. A lo lejos, las olas golpeaban suavemente la orilla, trayendo una sensación de serenidad que no habían sentido desde que Mark se fue. A la mañana siguiente, el cielo era de un azul raro y brillante, después de días de nubes grises. Grace se encontraba frente a la casa de Margaret, con la carta de Mark entre las manos. El corazón le latía deprisa, no solo por los nervios, también por esperanza. Esperanza de que unas pocas líneas de Mark pudieran curar la distancia entre ellos. La puerta se abrió y apareció Margaret, más delgada, pero con los ojos aún duros. Adam estaba detrás, con los brazos cruzados y el rostro cansado. Grace, dijo Margaret en voz baja, fría, pero ya no tan dura. ¿Qué haces aquí? Grace respiró hondo y extendió el sobre. Esta carta. Mark nos la escribió antes de morir. Margaret se detuvo. Adam frunció el ceño, pero tomó la carta. La abrieron. Las palabras de Mark eran sinceras y cálidas. Si algún día Grace sonríe a Luke, por favor, que no se sienta culpable. Amaos como yo os amé, con todo el corazón y sin miedo. Y Luke, si haces feliz a Grace, yo seré feliz en algún lugar allá arriba. La sala quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de Margaret. Sus manos temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mark, susurró, con la voz rota. Él lo sabía todo. Adam estaba junto a ella, sosteniendo el sobre. Sus hombros se tensaron y luego se relajaron. Nunca nos culpó, dijo Adam con voz baja y ahogada. Solo quería que todos fuésemos felices. Grace los miró, su voz se suavizó. Nunca olvidé a Mark. Pero Sophie necesita un hogar. Y yo también necesito aprender a vivir. Margaret se secó las lágrimas y dio un paso hacia ella. Lo siento, fui muy terca. Solo tenía miedo de que,
Si dejaba ir a Mark, perdería a mi hijo. Grace le apretó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca perderás a Mark. Él sigue aquí. En Sophie. En todos nosotros. Adam observó la escena. Luego suspiró, y puso la mano en el hombro de Luke, que había estado de pie en el porche desde el principio. Luke, dijo Adam con voz sincera. Si haces feliz a Grace y a Sophie, nosotros estaremos contigo. Luke asintió, con voz baja pero firme. Lo prometo. Esa tarde, Grace, Luke, Adam y Margaret se sentaron alrededor de la pequeña mesa del comedor. Por primera vez en años, hablaron sin tensión. Sophie corría de un lado a otro, su risa llenando la casa. Margaret la miró y sonrió levemente. Se parece a Mark cuando era pequeño, pero tiene los ojos de Grace, dijo con ternura. Y la terquedad es compartida, añadió Adam, provocando una pequeña carcajada. Ya no había más chismes. Ni juicios. Solo personas aprendiendo a perdonar y seguir adelante. La plaza del pueblo estaba decorada con cálidas luces amarillas y filas de margaritas blancas, la flor favorita de Mark. El viento de otoño soplaba suavemente, trayendo el olor a hojas secas y la música triste de guitarra de la orquesta local. Era el día en memoria de Mark, 2 años desde que se había ido. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, viejos amigos, antiguos compañeros de trabajo, incluso desconocidos que habían venido a honrar la pérdida de un buen hombre. Grace sostenía la mano de Sophie con fuerza mientras entraban en la plaza. Sophie llevaba un vestido azul claro, abrazando el osito que había ganado en el festival. Luke caminaba junto a ellas, su postura tranquila pero firme. Era la primera vez que aparecían juntos en público desde que comenzaron los rumores. Las miradas se giraron hacia ellos. Algunas fueron de simpatía. Otras, de curiosidad. Grace sintió su corazón palpitar, pero la mano de Luke apretó la suya, transmitiéndole una extraña paz. De paz. Adam y Margaret ya estaban de pie en la primera fila cuando vieron acercarse a Luke, Grace y Sophie. Adam dio un paso adelante. Venid, dijo brevemente, su voz aún baja, pero ya no fría. Grace se sorprendió, pero asintió. Los tres se acercaron y se sentaron junto a Adam y Margaret. Era la primera vez desde la muerte de Mark que la familia volvía a estar sentada junta en una misma fila. Comenzó la ceremonia. El alcalde leyó unas palabras en recuerdo a Mark, sus contribuciones a la comunidad, su carácter alegre y su bondad. Mientras sonaba la música, la imagen de Mark apareció en la gran pantalla. Su sonrisa luminosa, sus ojos cálidos. Sophie susurró a su madre. «Mamá, ese es papá». Su voz era suave pero firme, y Grace la abrazó con fuerza. Cuando la ceremonia estaba por terminar, Adam subió de repente al escenario. Tomó el micrófono, su voz temblorosa, pero clara. «Soy el hermano de Mark. Durante mucho tiempo estuve enfadado, porque pensaba que alguien intentaba sustituir a mi hermano. Pero hoy, al leer las palabras de Mark, lo entendí. Lo que él quería, era que fuéramos felices». Hizo una pausa, mirando al público directamente. Algunos hablarán. Pero si conocíais de verdad a Mark, sabéis que él lo aprobaría. La plaza quedó en silencio unos segundos. Luego, comenzaron unos pocos aplausos, suaves al principio, y pronto se extendieron. No todos estaban de acuerdo, pero ese momento marcó un cambio importante. El pueblo empezó a mirar a Luke, a Grace y a Sophie de otra manera. Cuando el confeti blanco se elevó al final de la ceremonia, Grace estaba junto a Luke, con lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no de tristeza, sino de alivio. «Gracias», susurró, mirando a Adam y Margaret que hablaban con Sophie. «Por quedaros». Luke ladeó la cabeza y sonrió ligeramente. «Lo prometí». Se quedaron de pie, lado a lado, sin necesidad de palabras. Ese día, el cielo de otoño era más azul que nunca. El jardín de Grace se llenó con las risas de Sophie desde temprano por la mañana. Corría alrededor del gran árbol de arce con su cuaderno de dibujos en la mano. Una casa en el árbol con ventanas redondas y escalera de cuerda. «Luke, recuerda lo que prometiste. Hoy la construimos», exclamó Sophie con los ojos brillando. Luke sonrió y dejó su caja de herramientas. «Lo prometí, Peque».
Empezamos hoy. Se remangó con determinación, no solo por la casa del árbol, sino por un nuevo comienzo para los tres. Grace salió al porche con una taza de café. Observaba cómo Luke medía la madera y Sophie le pasaba los clavos, y su corazón se ablandó. Quizá, esta era la familia que Mark quería. Durante todo el día trabajaron juntos. El sonido de los martillos se mezclaba con las risas. «Tío, quiero ver todo el pueblo desde aquí», gritó Sophie desde las ramas. «Solo hasta donde tu madre no se preocupe», respondió Luke sonriendo, mientras se balanceaba en la escalera. Grace, desde abajo, se cubría la frente con la mano, mirando hacia arriba. «Ten cuidado». Su voz era mitad preocupación, mitad alegría. «Siempre lo tengo, cuando tú estás mirando», susurró Luke, haciendo que Grace se detuviera un segundo, con las mejillas sonrojadas. Por la tarde, la casa del árbol ya tenía forma. Pequeña, pero acogedora, con ventanas redondas que daban a los campos. Sophie subió y gritó: «Mi casa es la más bonita del mundo». Grace y Luke estaban abajo, mirándose. Por primera vez, no tenían que esconder sus sonrisas. No tenían que esconder sus sentimientos. Una semana después, la casa del árbol estaba terminada. En su interior colgaban fotos familiares: Mark, Grace, Sophie y ahora Luke. No para sustituir, sino para conectar el pasado con el presente. Esa mañana, los tres desayunaban juntos en el porche. El sol matutino se filtraba entre los arces dorados y el olor a tortitas llenaba el jardín. Ya no había murmullos en la calle, ni miradas de juicio. Solo la risa de Sophie, y el viento suave. «Luke», dijo Sophie, con la boca llena de tortitas. «¿Qué eres para mí ahora?» Luke y Grace intercambiaron miradas. Grace sonrió levemente y se inclinó hacia su hija. «¿Tú qué crees que es?» Sophie ladeó la cabeza, pensativa, y luego dijo: «Sois como una familia». Luke se detuvo un segundo. El corazón se le apretó, pero esta vez era de felicidad. Puso la mano sobre la mesa, cerca de la de Grace. Ella no la retiró. Esa tarde, Sophie jugaba en su nueva casa del árbol. Su voz infantil cantaba una nana, la que Mark solía cantarle. Ahora mezclada con risas de niña. Grace y Luke estaban juntos bajo el árbol, mirando hacia arriba. «¿Crees que Mark estaría orgulloso de nosotros?», preguntó Grace en voz baja, tan suave como el viento. Luke sonrió, mirando al cielo azul. «Estoy seguro de que sí». Se cogieron de la mano. Sin promesas, sin explicaciones. Solo el momento presente. Pacífico. Completo. Abierto al futuro. Arriba, la casa del árbol se balanceaba suavemente con el viento de otoño. Un nuevo comienzo, simple pero firme, como su amor. La historia de Grace, Luke y Sophie termina aquí. No con un final perfecto, sino con un nuevo inicio. Han aprendido a perdonar el pasado, a valorar el presente, y a abrir el corazón, con valentía, a la felicidad una vez más. A veces el amor no es olvidar a quien se fue, sino vivir, para llevarlo en el corazón, y permitirnos volver a ser amados. Si tú estás pasando por días difíciles, espero que esta historia te recuerde que la felicidad no desaparece, solo cambia de forma y nos espera, paciente, hasta que abramos el corazón para recibirla. Gracias por ver hasta el final. Si te gustan historias cálidas y emotivas como esta, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario compartiendo tus sentimientos. Nos vemos en la próxima historia.